Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Le voy a dar algo de tiempo porque le va a costar encontrarlo seguro. Capítulo 2, versículo 4. Génesis capítulo 2, verso 4. Vamos a leer hasta el verso 15. Si alguno necesita una Biblia, levante su mano para que le lleven una a nuestros hermanos y usted también pueda leer. Hay que leer, no hay que conformarnos solo con oír, ¿verdad? Porque aquí nos equivocamos también. Y a veces decimos libros que no son porque nos equivocamos. A veces decimos palabras con una intención que queríamos decir otra cosa y nos equivocamos. Y la única manera de ir corrigiendo estos errorcitos es sirviendo por nosotros mismos. ¿Qué dice ahí? ¿Verdad? ¿Estamos bien, hermanos? Génesis capítulo 2, verso 4 dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Acompáñenme en una oración. Señor, henos aquí una vez más ante tu presencia, con humildad de corazón, reconociendo como Abraham que somos, Señor, delante de ti, esa ceniza, algo, Señor, que sin tu ayuda no sirve para nada. Pero ahora servimos porque tú nos has, Señor, ayudado y nos sigues ayudando. Quiero pedirte, Señor, que en este día nos hables por medio de tu palabra, que bendigas mi vida como la vida de estos hermanos que escuchan, los que luego oirán a través de Facebook, de YouTube y de otras redes sociales. Señor, que tu presencia haga lo que tiene que hacer con cada uno. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El título para hoy, hermanos: mantén el orden divino. Mantén el orden divino. Hermanos, en una época como la que estamos viviendo, donde el desorden pareciera ser el nuevo orden mundial, creo que es imprescindible que nosotros, la Iglesia de Cristo, mostremos al mundo el verdadero orden que debe haber aquí, no solamente en esta tierra, sino en el universo entero. Cuando hablo del verdadero orden, hablo del orden que se da o que se impone por derecho, ¿verdad? El orden que se da con autoridad. Y esa autoridad viene pues porque hay derecho de por medio, por eso uno puede establecer cierto orden. En el caso del orden verdadero sobre la tierra y sobre todo el universo, este es el orden proveniente de Dios, pues Él es el creador de todas estas cosas. ¿Quién mejor que Dios para poner orden en aquello que Él mismo ha hecho, que Él mismo ha creado? Ese es el verdadero orden que debería manejarse en su creación, el que Dios le dio desde el principio, el que Dios le da según su derecho, porque Él es dueño de todo esto. La Biblia dice que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece al Señor. El universo y todo lo que hay en él le pertenece al Señor. Y Él puede decidir cómo ordenar estas cosas y cómo quiere que todo funcione, porque es de Él. Entonces, el problema nuestro es a veces alterar el orden que ya Dios le ha establecido a las cosas desde el principio. El ser humano, después de su caída, entra en este problema con el Señor.
el de resistirse al orden que ya Dios ha establecido en todo cuanto ha hecho. Y eso nos va a meter en graves problemas. Nosotros no podemos contender con el omnipotente. Nosotros no podemos pelearnos con el Creador. Es una cosa absurda, es una batalla donde ya sabemos quién ganará, ¿verdad? Y creo que nos va a ir realmente bien, y a medida que veamos estos versos nos daremos cuenta que nos irá bien si decidimos irnos por la guía, el orden que Dios ha establecido, y no cuando nosotros queremos poner nuestro propio orden, que es cuando comienzan los problemas. Hermanos, nosotros no fuimos puestos, y lo repito, no fuimos puestos en la tierra para alterar el orden de Dios, sino para vivir bajo su orden. Fuimos puestos aquí para vivir de acuerdo al orden que Dios ya había establecido antes de que nosotros fuéramos puestos sobre la tierra. El libro de Génesis nos muestra eso. Dice que en el principio Dios no solo creó, sino que también ordenó lo que creó. Puso un orden. Y en el capítulo 1, verso 1, usted leerá que Dios, o la palabra de Dios comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero esta estaba desordenada y vacía. Y después de eso, Dios no se quedó así con solo crear, sino que comenzó a ordenar todo. Después de la creación viene el orden. Y Él comienza a ordenar, y después dice que comienza a decir que se haga la luz, y la luz aparece. Entonces Dios comienza a poner orden en su creación. Y es por eso que está como está hasta el día de hoy. Nosotros no hemos alterado ese orden porque está más allá de nuestros límites, pero hay cosas en las que sí estamos haciendo problemas con el orden establecido por Dios. Todo ese orden que Dios lleva a cabo en su creación es con un solo propósito, y eso es que a Él, o que eso que hizo sea bueno, porque en desorden para Dios no está bien. Cuando dice el verso que todo estaba desordenado, Dios comienza a ordenar y dice que aparezca la luz, que se separen las aguas de la tierra, que quede lo seco, que aparezcan las plantas, y comienza a hacer el orden. Todo para después decir en cada verso: y vio Dios que era, ¿qué le pareció que era bueno? La creación pero ordenada. Antes no dice eso. Él comienza a ordenar, y después que ordena dice: y vio Dios que eso estaba bueno así, bien ordenadito. Y el mar llegó hasta su límite y dice Dios: qué bueno, es bueno que esté así, ordenado hasta donde quiero que llegue. Entonces el principio del orden divino siempre llevará como propósito que esas cosas sean buenas, no solo para Él, sino para todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ese punto vamos a estar viendo ahora. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para nuestro propio bien. Todo lo que Dios ordenó, lo ordenó para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio. Cuando usted ve el verso en el que hoy nos ocupamos más, el verso 15, verá que dice la Biblia que Dios puso al hombre en el huerto. Pero ¿cuándo pone Dios al hombre en el huerto? Una vez que ya está todo ordenado, una vez que ya está todo preparado, hasta entonces Dios pone al ser humano en ese medio ambiente. Entonces, en primer lugar, yo quiero que nosotros debamos entender que necesitamos el orden divino. Lo necesitamos. Si queremos vivir bien, necesitamos el orden divino. Si queremos vivir felices, necesitamos el orden divino. No es cuestión de que me guste, sino de que lo necesito. Porque en muchos de nuestros gustos vamos a pegar o nos vamos a chocar con el orden de Dios. Pero no es cuestión que a mí me guste como Él ya ordenó las cosas, sino las necesito así. Porque de lo contrario, no viviré una vida plena, tranquila y segura, en paz, como Dios quiere que usted viva. Al final, las órdenes o el orden que Dios ha establecido es para que usted viva bien sobre la tierra. Ese es el principio en Génesis. Para que el ser humano viviera bien, Dios prepara su medio ambiente primero, lo ordena. Y dice que hace nacer árboles de toda clase, de todo fruto. Pero no ha puesto al hombre ahí todavía. ¿Se da cuenta?
Dios no hace al hombre y lo pone en un medio ambiente desordenado. Primero ordena todo lo que tiene que ordenar para después poner al hombre en él. ¿Cuál es la pauta? ¿Cuál es el mensaje que Dios está diciendo? Que usted debe vivir en un ambiente donde está ordenado por el mismo Dios. Que usted debe vivir bajo los parámetros del orden que Dios ya ha establecido. No es cuestión de hacer lo que yo quiera hacer, sino hacer aquello que Dios ya estableció para mi propio bien. Desde el verso 1 al verso 8 podemos ver eso, que Dios prepara, que Dios ordena todo antes de poner al ser humano ahí. Y una vez que lo ordena todo, ahora sí pone al hombre en ese ambiente ya ordenado. Mire el verso 8. Y Jehová Dios plantó, dice, un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El verso 8 dice que Dios se ocupó de crear un ambiente especial para el ser humano. Aparte de que Dios había comenzado ya en el capítulo 1 haciendo los cielos y la tierra y todo este orden que vino después, aparte de hacer toda la fauna, toda la flora y todas estas cosas en el universo, Dios toma especial cuidado para hacer algo muy especial, una cosa llamada huerto. Y este huerto era hecho con un propósito, era un propósito especial, y era poner al hombre que haría después en ese huerto. Era una cosa especial entre toda la creación. Dice que en Edén hizo un huerto. El Edén es como todo un lugar grande. Nosotros creemos de que pues el hombre estaba en el Edén, ¿verdad? En el jardín del Edén. Pero realmente la Biblia dice que era una parte del Edén, un huerto. En medio del Edén Dios hace un huerto. Y allí dice que pone al hombre para que viva. ¿Qué es un huerto, hermanos? Un huerto es un terreno destinado al cultivo de verduras, frutas, legumbres. En otras palabras, el medio ambiente que el ser humano necesitaba para alimentarse. Usted notará que Dios fue quien plantó ese huerto. No le dijo al hombre que lo hiciera. Dice el verso 8 que Él lo hizo. En Edén, en ese territorio, Él decide, dice al oriente, ahí en un pedacito de tierra, hacer un huerto. Y ahí dice que puso al hombre. O sea que el hombre estaba en lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Dentro de lo mejor tenía lo mejor el hombre. El huerto que Dios mismo se ocupó de hacer. Y dice que lo puso ahí. No tenía mucho que hacer Adán allí. Ya Dios lo había hecho casi todo. Ya había hecho que las plantas produjeran fruto. Ya estaba listo solo ir a agarrar y comer, ¿verdad? Las legumbres ya estaban ahí. Todo estaba ahí ya. Y solamente le pide una cosa al hombre, y eso es, le dice, vas a trabajar aquí guardando esto, así como te lo he dado, quiero que lo mantengas. Eso fue lo único que le pidió. No tenía más que hacer que cuidar aquello que se le entregaba, que estuviese así, tal y como se lo habían entregado. El Señor quiere que meditemos en eso hoy, hermano. Él ha diseñado un orden para cada medio ambiente en el que nos pone a nosotros. Y nosotros necesitamos ese orden divino, o nos salimos de control. Para nuestro propio bien, para nuestra propia bendición, necesitamos que Dios ordene las cosas y nosotros podamos vivir conforme a ese orden. Al irrespetar ese orden es cuando comienzan nuestros problemas. Eso nos lleva al caos, nos lleva a la infelicidad, incluso nos arrastra hasta su juicio, el saltarnos su orden ya establecido. Es por eso que al meter al hombre a ese ambiente ya ordenado, Dios le pide y le dice, guarda, en el verso 15, mire, léalo una vez más. Dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Así que en segundo lugar, debemos todos nosotros entender
que no solo necesitamos el orden divino, sino que también debemos guardarlo. ¿Entendemos eso, hermanos? Necesito el orden divino porque sin él cada uno de nosotros toma su camino y ya sabemos cómo acaba la cosa. Tiene que ser él quien ordene las cosas. Pero aparte de la necesidad que yo tengo de que Dios sea quien ponga el orden, también tengo una obligación. Y es que al mirar el orden que Dios ha hecho, yo soy responsable de mantenerlo así, de que se quede tal y como me lo entregaron. ¿Entendemos? Dios le puso la responsabilidad al hombre y le dice, guárdalo. Yo te pongo en el huerto que ya yo preparé, ya yo ordené, ya todo está listo. Una cosa te pido, guárdalo así como te lo entrego. Y eso es guardar, ¿verdad? Guardar es mantener algo en el estado en el que te lo dan. Usted me dice que cuide, que guarde algo, pues cuando usted venga se lo voy a entregar de la misma manera que usted me lo entregó. Pues Dios le dice, mira, ahí está, este espacio es para ti, este medio ambiente yo lo preparé para ti. Pero tú eres responsable de guardarlo. Esa es la parte que te toca a ti. Yo ya hice nacer los árboles frutales, las legumbres y todo lo que tú necesitas. Pero está en ti que tú guardes esto que yo he hecho. Así como te lo entrego, así manténlo, guárdalo. Entonces, todo problema, hermano, comienza con nosotros cuando le llevamos la contraria a Dios en el orden que Él ya ha estipulado. Todo problema para nosotros comienza cuando decidimos saltarnos su orden y cuando dice que por nuestro propio criterio establecemos un orden diferente al que Dios ya nos ha dicho. Desordenar lo ya ordenado es hacer nuestra vida complicada, hermanos. Véalo así. Desordenar lo que Dios ya ordenó es simplemente hacernos nuestra vida más complicada. En muchos casos es hasta hacerla miserable. Porque Dios es quien sabe exactamente qué necesita usted y hace su orden en base a eso. Aunque a nosotros a veces nos parezca que no, yo creo que me haría mejor aquello y lo otro, ¿verdad? Nos hizo agua transparente, pura, limpia y nosotros salimos con el invento de las sodas. ¿Lo ve? Buscamos caminos alternativos según nuestros gustos, pero que no nos hacen tanto bien. Pero como Él sabe perfectamente qué necesita mi cuerpo, se inventó ese líquido incoloro que llamamos agua. Eso es lo que usted necesita, ¿verdad? Es parte del orden de Dios. Dios sabe perfectamente qué necesitamos y ordena las cosas para que vivamos en ese orden y tengamos una vida buena. ¿Cuántos quieren tener una buena vida aquí en la tierra? Entonces debemos someternos al orden de Dios. No queda otra salida. Entonces, ¿por qué estamos como estamos hoy en el mundo? Yo creo que usted ya sabe la respuesta. Nos hemos salido del orden establecido. Las cosas están totalmente desordenadas ahora porque el ser humano en su propio criterio ha decidido alterar el orden que desde el principio ya fue estipulado. Y el desorden trae caos, trae pobreza, trae desgracia. Entonces, si el ser humano quiere vivir bien, debería vivir bajo el orden de Dios. Pero eso es lo que menos hacemos en estos tiempos y por eso estamos como estamos hoy. Por eso el mundo es como es ahora. Y mucha gente le quiere tirar la piedra al Señor diciendo, si Dios es real, que si Dios está aquí, entonces ¿por qué no hace? ¿Por qué no ve aquella situación difícil en aquel país? ¿Por qué pobreza? ¿Por qué injusticia? No, Dios no tiene la culpa. Si hubiésemos seguido el modelo que en el principio nos dio, el orden que estableció desde el principio, no estaríamos en esta situación. Estamos donde estamos porque nosotros así lo decidimos. Porque nosotros decidimos ignorar su orden y nos fuimos en base a nuestros propios propósitos. Esa es la verdad. Si no pensemos, el no acatar el orden desde el principio con una decisión que tomó Adán y Eva, ¿no nos metió a todo esto? ¿No es eso lo que nos metió en todos los problemas que estamos ahora? ¿No es por eso que tenemos una vida llena de crimen,
de robo, de injusticia social, de pobreza. El fallar a ese orden nos metió en todos estos problemas. Y si seguimos fallando en el orden que Dios establece para cada uno de nosotros, seguiremos teniendo más problemas. Porque el saltarnos el orden de Dios es lo que nos lleva a vivir vidas llenas de problemas. Ese es el problema nuestro. No acatamos realmente las órdenes. Seguimos generando desorden, desde el plano natural hasta el plano espiritual. Miremos, por ejemplo, qué pasa cuando alteramos el orden natural de las cosas de la creación. En este planeta, por ejemplo. Dios nos dijo que cuidáramos aquello que se nos entregó, que guardáramos lo que se nos dio. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros lo destruimos. La fauna, la flora está como está por la intervención netamente del hombre. El planeta está sufriendo los cambios que está sufriendo a causa del desorden que nosotros estamos generando sobre él. A pesar de que Dios nos dijo, cuídalo, guárdalo. Eso le dijo a Adán, ¿verdad? Lo puso en el huerto y le dijo, guárdalo. Así como está, manténlo así. ¿Hemos seguido ese orden? Por supuesto que no. Y ahora nos quejamos de tanto problema que hay naturalmente en el planeta. Lo estamos destruyendo nosotros mismos. ¿Cuánta contaminación no estamos levantando año tras año? ¿Quiénes son los responsables de esto? Nosotros mismos. Es decir, si no nos sometemos al orden, vienen problemas. ¿Verdad que sí? Vienen los problemas. Dios nos puso en la tierra y nosotros queremos salir de ella. Queremos ir a Marte. ¿Ve cómo le llevamos la contraria a Dios? Dios nos pone para vivir en la tierra y nosotros estamos pensando en vivir en Marte. Es que somos tan complicados. Este planeta que tiene todas las condiciones propicias para la vida y estamos buscando uno árido y desierto que no muere, que no vive ni una cucaracha ahí, pero queremos irnos a vivir allá. Vamos al revés, ¿verdad? Y por alterar ese orden nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Con tanto cohete que sale, con satélites y con tanta cosa que sale cada vez al espacio, estamos acabando, la capa de ozono se está muriendo. Y eso nos afecta a todos nosotros, porque estamos alterando el orden natural que Dios estableció. Aquello que Dios puso sobre este planeta, esa capa que es para nuestra protección, ahora nosotros mismos la estamos destruyendo. Y después nos quejamos del cambio climático. ¿Quién genera ese desorden? Nosotros lo hemos hecho. Hay que ir a decírselo al presidente de este país. Hay que decírselo a los demás presidentes de las naciones. Nosotros somos los culpables. Porque con tanta cosa que sale de aquí, nos estamos acabando aquello que Dios diseñó en su orden para nuestra protección, para nuestra seguridad. Y de ahí vienen los problemas en la piel, las enfermedades en la piel. De ahí vienen estas grandes tormentas incontrolables. De ahí viene todo este cambio a nivel natural en el planeta por el desorden que nosotros mismos estamos causando. Hermanos, al quebrantar el orden divino es donde todo el ser humano encuentra la ruina. Porque póngase a pensar, si Dios diseñó estas cosas de una manera y nosotros las modificamos, algo va a fallar. Siempre hemos dicho que Dios es perfecto en todo lo que hace y no hay duda al respecto. Cuando Dios hizo las cosas, tomó en cuenta cada detallito que incluso nosotros no sabemos, para que funcione perfectamente otra vez para nuestro bien. Cuando usted ve toda la creación, todo esto que usted ve a su alrededor, hermano, Dios lo hizo para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir aquí. Dios se hizo de un planeta, ¿para qué? ¿Para que vivieran los dinosaurios? No, para que viviera el ser humano. Dios se hizo de este globo que conocemos para que usted habitara, para que usted viviera, para que yo viviera aquí.
Entonces la razón de los mares, las plantas y todo lo demás se hizo en virtud de que nosotros viviéramos aquí para nuestro bien. ¿Lo entendemos? Todo se hizo pensando en nosotros. Eso debería darnos alegría. Para nuestro bien. Porque Dios no se anda comiendo ninguna manzana de los árboles que plantó en el mundo. ¿Verdad? Ni ningún marañón, ni ninguna otra fruta. Lo hizo para nosotros, lo hizo para su creación. Entonces, cuando Dios piensa en su creación, está pensando en hacer todo lo que nosotros necesitamos. Él está pensando en nuestro propio bien. Entonces, cuando nos salimos de su orden, es que entonces nosotros empezamos a sufrir las consecuencias de aquello que se ha salido del diseño original. Algo está fallando. Como cuando una máquina, ¿verdad? Está precisamente calibrada, pero se le mete una piedrita por ahí y algo comienza a operar mal. Bueno, pues es así el sistema divino. El orden de Dios no se puede alterar. Si se altera, algo va a comenzar a salir mal. Algo va a salir mal en usted, en el mundo entero. Entonces, partiendo de eso, de que todo lo que Dios ha hecho en su orden es para nuestro bien, pensemos en nuestras propias vidas ahora de manera espiritual. Ya vimos que cuando quebrantamos el orden, naturalmente hablando, tenemos problemas, pues espiritualmente hablando también sufriremos las consecuencias de salirnos del orden estipulado por Dios. Quiero que piense, así como Adán fue puesto en un ambiente donde Dios ya había puesto su orden para que viviera bien, así también Dios nos pone en diferentes ambientes en nuestra vida y ya ha seteado el orden correcto para que usted viva bien en ese medio ambiente. El primer medio ambiente del que yo quiero hablarle, en el que Dios nos pone y que ya estableció su orden, es el ambiente de la casa, en la familia. Es decir, cuando uno es hijo. Y atención, muchos los que son hijos bajo el techo de sus padres todavía. Todos los que son hijos bajo el cuidado de sus padres deben entender que Dios ya puso un orden en ese medio ambiente donde usted está, ¿verdad? Ese es el primer medio ambiente en el que todo ser humano está, bajo la tutela de sus padres. Pero Dios ha puesto orden ahí. Así como cuando pone a Adán en el huerto, ya tiene aquello ordenado. Cuando Dios nos trae a una familia como hijos, Dios ya tiene todo seteado en ese medio ambiente donde usted va a estar. Y si usted se sale de ese orden, ¿qué van a ver? Van a haber problemas seguro. Quiero que lea por favor Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, verso 1. Atención, hijos. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el orden establecido por Dios en el ambiente del hogar a los hijos. Ya ha seteado el orden Él, y nosotros debemos simplemente vivir bajo ese orden, los que son hijos bajo el techo de sus padres. Alterando este orden, le va a traer seguros problemas a los hijos. Y esto Dios lo advierte porque dice, para que te vaya bien. Si estás de acuerdo con este orden, en el que Dios pone a tu papá y a tu mamá como a tu autoridad. Si te sales de ese orden establecido por Dios, vas a tener problemas, porque si te va a ir bien haciendo lo que Dios te pide, si no haces lo que te pide, pues lógicamente te va a ir mal. ¿Verdad que sí? Entonces, todo orden de Dios va encaminado a nuestro propio bien. Por eso otra vez dice, honra a tu papá y a tu mamá. Si haces esto, el bien es para ti. El beneficiado eres tú.
¿Lo vemos, hermanos? Y los jóvenes, yo sé que les cuesta en este medio ambiente de donde el papá y la mamá mandan, les cuesta ofrecer obediencia a veces. Nos cuesta, en nuestro tiempo nos costó los adultos. ¿A cuánto les costó sujetarse a su papá y a su mamá? Solo dos, no me diga eso, yo sé que también se rebeló. Al joven le cuesta ofrecer obediencia a sus padres. No le gusta obedecer porque está en medio de un proceso de aprendizaje, yo entiendo, y quiere probar estas cosas. Está aprendiendo, está recibiendo cosas y quiere ver cómo son. Y se encuentra en una pared, ¿verdad? Que le dice, no, eso no, es un problema para él, ¿verdad? Se encuentra con alguien que lo sujeta y le dice, para ahí no. A esas horas de la noche no, mijo. Con esa personita tampoco. No te puedes vestir así. No puedes estar viendo esos videos. O no puedes jugar tanto juego de video. Tienes a alguien que te tiene sujeto. Y a los jóvenes no les gusta. No les gusta eso. Pero debes entender por tu propio bien, joven que estás aquí, que Dios ha seteado esas órdenes para que a ti te vaya bien. Eso que Dios puso a ese hombre, a esa mujer, que a veces te fastidia, que cada cosa te dice que no. Dios lo puso ahí para tu propio bien. Él está pensando en tu bienestar a futuro. Otra vez, porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas. No me gusta, es que no es cuestión de que nos guste, sino de que necesito eso. Y algún joven dirá, ¿y yo por qué necesito tener a alguien que me esté regulando lo que hago, verdad? Piensa, si esa persona no está, no hay nadie que te prepare para vivir. Necesitas a esos tutores que te enseñen de vida para que cuando tú vivas por tu propia cuenta, no sufras, vivas bien. Cuando todo se pierde en el Edén, con la desobediencia de Adán y Eva, lo único que quedaba por aprovechar era la mala experiencia. Lo único que quedó por aprovechar es lo que tú hiciste. Encarga de decírselo a tus hijos para que no lo cometan ellos también. ¿Me entiendes? Ya todo se perdió. Bueno, dice Dios, bueno, por lo menos esto vamos a aprovechar. Le vas a decir a tus hijos lo que hiciste mal para que ellos no sufran como tú estás sufriendo ahora. Porque Adán y Eva sufrieron, hermano. Sufrieron. Nosotros no vemos mucha información de ellos después de pecar. Pero para mí ellos vivieron una vida de desgracia. Porque cuando empezaron a ver todo lo que se venía, enfermedades, el peligro de las fieras del campo, gente muriendo, ¿qué cree que venía a sus mentes? Es nuestra culpa. Y no había nadie más, era la culpa de los dos. Yo creo que no hallaban ni dónde meter la cara. Ellos sufrieron. Cuando el niño comenzó a sufrir enfermedades, ¿qué vendría a su mente? Yo te causé esto, mi hijo, esto no existía antes. Pero debido a mi falta, viene todo. Y cuando se les muere el primero, ay hermano, yo me veo en ese cuadro viendo a esos dos. Cuando su hijo, este muchacho bueno, muere en manos de su propio hermano, ¿usted cree? Ellos sufrieron. Entonces de ahí es donde Dios levanta esto que es tan importante, que los hijos escuchen a sus padres para que no cometan el mismo error que ellos cometieron alguna vez. ¿Lo entendemos, jóvenes? Espero que por favor lo entiendan. Para Dios esto es tan importante que aparece en medio de los 10 mandamientos. Yo digo, esto tiene que ser algo grande como para que Dios, en medio de sus 10 mandamientos, ponga el obedecer a los padres como uno de ellos. Debe ser grande esto, ¿verdad? Porque ahí está, amarás a Dios y no tendrás ningún Dios ajeno delante de ti. Ahí está, no matarás. Ahí está, no robarás. Son cosas fuertes.
y aparece también, no vas a desobedecer a tus padres o vas a honrar a tus padres. O sea que esto es pero muy importante para Dios. Así que cuiden eso, jóvenes. Ahorita que están bajo el cuidado de sus padres, no los decepcionen, hónrenlos, obedézcanlos, ayúdenlos. Y lo que están haciendo con eso es asegurando su propia bendición en el futuro. Así que si de verdad apelo a la inteligencia de todos ustedes jóvenes, para que se den cuenta que el hacer estas cosas es hacerse bien a ustedes mismos. No es cuestión de ponerse rebelde y no, es que a mí no quiero que me mande. Si tú eliges por la otra parte de alterar el orden divino en la casa, cuando tú tengas tu propia casa, vas a sufrir las consecuencias de no haberlo hecho. Porque está escrito que tú vas a recibir lo que sea que hayas sembrado. Entonces yo quiero que me vaya bien en mi propio hogar, entonces debe ser buen hijo ahora. Yo quiero que me vaya bien en mi matrimonio, debe ser buen hijo ahora. Yo quiero que me vaya bien en el trabajo y ser próspero, tienes que ser buen hijo ahora. ¿Qué suele pasar? Que la gente los jóvenes se vuelven rebeldes en el tiempo de su adolescencia, y cuando ya están adultos y empiezan a ver lo que es tener un hogar, ¿verdad? Ahí sí vuelven con papá y con mamá como queriendo arreglar la cosa. No, ya pasaron 10 años de rebeldía que no vas a arreglar. Y lastimosamente ese tiempo que era para cargarte bendición sobre ti, no lo aprovechaste. Saliste de la casa siendo rebelde. Saliste de la casa siendo mal hijo. Y qué bueno si te das cuenta que hiciste mal, pero la bendición que Dios tenía en ese tiempo, mientras eras buen hijo, te la perdiste. Y yo no digo que uno no va a honrar a sus padres hasta que uno muere. Claro que sí, pero ya es diferente cuando tienes tu propio hogar. Ya no es lo mismo. Entonces, si eres joven y estás bajo el techo de tu papá y de tu mamá, hazte un favor y obedece a tus padres en todo. Que eso es un bien para ti. No alteres el orden de Dios, haciéndole caso a tu amiguito, que para qué le haces caso a ese viejo. No alteres el orden divino. No, si eres sabio debes entender, es para mi propio bien. Y cuando un joven de verdad obedece a sus padres, usted va a ver los frutos de ese muchacho, de esa muchacha en el futuro. Usted lo va a ver prosperar. Es que Dios no falla, Él va a bendecir a ese muchacho. Él va a bendecir a esa muchacha. Y dice la Biblia, este aún es el primer mandamiento, dice que lleva promesa. Ninguno de los otros llevaban promesa hasta que llega, honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien. Joven, ¿quieres ser próspero en la vida? Estoy seguro que sí. Haz esto y te va a ir bien. Dios te va a ayudar. Cada vez que tengas algo, ve con tus padres. Háblale de ese muchacho que te gusta, jovencita, a tu papá y a tu mamá. Háblale de esa muchacha que te gusta, jovencito, a tu papá y a tu mamá. Seguro van a tener palabra puesta por Dios para aconsejarte, para que te vaya bien. No ignores estas cosas. Entonces, Pedro dice, para que te vaya bien al obedecer a tus padres, te va a ir bien. Quiere decir que si tú no obedeces a tus padres, te va a ir del otro lado de la moneda, ¿verdad? No te va a ir tan bien. Y yo he visto casos en que cuando los jóvenes han sido muy rebeldes, no les importaron sus padres, todos hicieron su vida y todo. Son personas que nunca tienen un hogar estable, personas a veces con graves vicios y que nunca logran tener una buena familia. ¿Por qué? Porque los persigue esa maldición, pues no hiciste lo que debías hacer y te va mal. Eso no es lo que Dios quiere. Dios establece el orden en ese ambiente para que a ti te vaya bien en el futuro. Luego de ese ambiente, Dios nos pone en otro ambiente, vamos creciendo y llegamos al matrimonio. ¿Cuántos estamos casados? ¿Sí, verdad? Bien, jóvenes, ya los dejamos a ustedes. Ahora que salimos de casa, entramos a otro medio ambiente. Y adivine qué, aquí también Dios tiene un orden establecido. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios ordena las cosas? Para nuestro propio bien.
Dios ordena todo en ese medio ambiente para nuestro propio bien. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, verso 24. Donde Dios establece el matrimonio. Génesis 2, 24. Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, dice, una sola carne. Primero que nada, Dios establece el orden, que todo hijo debe salir de casa para casarse. ¿Ok? No porque quiero ser independiente y quiero sentir cómo es la vida pagando mi propio apartamento, ¿verdad? Quiero ir a las fiestas. No, Dios dice, vas a salir de tu casa para casarte, para unirte a una mujer. Ese es el orden. ¿Cuántos están quebrantando el orden? ¿Ah? Jóvenes, que quiero vivir solo. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, así que vas al revés. Acompañado en casa con tus padres y sales de ahí acompañado con tu esposa, Señor. Pero no busques estar fuera de la casa de tus padres solo porque quieres vivir independiente, ¿verdad? Y lo quieren pintar de esa manera, como muy sabio, quiere prepararse para la vida desde ya. No, vas en contra del orden establecido por Dios. Dios dice, el hombre dejará a su papá y a su mamá. ¿Cuándo? Cuando se una en matrimonio a su mujer. Y Dios fue quien unió a los dos primeros seres humanos. Él los bendijo, dice la Biblia. En otras palabras, Él hace el acto del matrimonio ahí con ellos. Él los casó. Entonces, el orden divino establece que un joven, una joven sale de casa para casarse. Ahora, no sale de casa para vivir juntitos. No, para casarse. Porque Dios no está de acuerdo en que usted viva junto, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque Dios nunca diseñó, Dios no está en el orden divino que dos personas se unan y vivan. No, pues decidimos vivir juntos, se han casado. No, entonces estás fallando al orden divino. Espero salir pronto de aquí. No se puede alterar este orden. Ya Dios lo estipuló así. El hombre se debe casar con su esposa. La unión libre no entra en el orden divino por ningún lado. No importa que tanto usted lo fuerce. No importa que tanto usted lo justifique. La unión libre no entra aquí. Si no entró cuando solo habían dos personas, que qué propósito tenía Dios en unir dos y solo dos habían en el mundo, aún así los casó. Porque Dios estaba sentando las bases de su orden. Se deben casar. Eso es lo que yo he ordenado. Así yo lo he dispuesto. Hermano amado que está aquí y no se ha casado, la fornicación no forma parte de este orden, sino el matrimonio. Eso solo trae problemas. El ir en contra del orden divino solo te traerá problemas. Trae problemas en el mundo y aquí adentro, por supuesto, también. Cuando una persona no se quiere casar allá afuera, mire el desorden que ocasiona. Usted lo ha visto. Por aquí, por allá, con una persona y con otra, poniendo un hijo aquí, otro hijo por allá. ¿Y qué tenemos como resultado? Un gran desorden, hijos que no tienen padres, que viven en la pobreza, desamparados, con una autoestima baja, vienen a ser los futuros criminales. ¿Por qué? Porque alteramos el orden de lo que debía ser hecho. Y es por eso que la sociedad está como está, porque el mundo se revela ante el orden divino que dice, te vas a casar con una persona y solo con una persona y vas a vivir con esa persona y vas a cuidar a esos hijos que tengas con esa persona.
así se establece la sociedad. Solo trae problemas el alejarse del orden divino. Y eso nos afecta a todos. Aquí adentro también. El que está en la iglesia dice, bueno, pero yo no ando para aquí y para allá, estoy con una sola persona, tengo mis hijos, los estoy criando, ok, ¿qué problema tienes para casarte? Y entras en el orden del Señor. Estar de gusto en contra del orden divino cuando lo puedes arreglar, yo no lo entiendo. O sea, no cabe en la mente, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, verso 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para todo el que no sabía, Dios no admite unión libre. El orden establecido por Él es matrimonio. Por eso dice, honroso es en todos el matrimonio. Y el lecho o la cama sin mancilla, en otras palabras, sin contaminación. ¿De qué está hablando el Señor ahí? No quiero ser muy explícito, pero el acto sexual sin contaminación, no habiendo fornicación en ella. Por eso dice después, a los fornicarios y adúlteros Dios los va a juzgar, porque ese acto debe ser hecho en el matrimonio. ¿Lo entendemos, hermanos? Ese es el orden. ¿Nos gusta? Quizás no, pero lo necesitas. No nos gusta quizás, pero lo necesitamos. Porque así es como vamos a vivir bien. De lo contrario, Dios nos está mirando con malos ojos, pues. Esa es la verdad. Las reglas que Dios pone son para nuestro propio beneficio. Y aquel que vive por la ley de Dios será prosperado en todo. ¿No lo dijo eso el Señor a Josué? Haz todo lo que está escrito en esa ley, le dice, y en todo lo que hagas te saldrá bien. Pero si tienes cosas como estas, hay muchas cadenas que detienen tu progreso, tu bienestar, porque no has arreglado esto. Segundo, Dios ha puesto orden en cuanto a quienes pueden casarse. El orden es, debe haber matrimonio. Y después pone orden sobre quiénes van a hacer ese matrimonio. Que dice el verso 2:24 otra vez. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está claro como el agua, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se van a casar? Un hombre y una mujer. Ese es el orden establecido por Dios. No lo podemos alterar. Y sepa que en la Biblia, en el libro de Génesis, usted va a encontrar mucho la palabra hombre, de una palabra que es para ambos sexos, ¿verdad? Adán. Hubiésemos estado en graves problemas si Dios pone esa palabra aquí. Porque si Él lo hubiese puesto, por tanto dejará el Adán a su padre y a su madre y se unirá a su Adán. Allí sí estamos en aprietos. Porque bien pudiese interpretarse, Adán es un término neutro. El hombre se puede casar con otro hombre, una mujer con otra mujer, porque no hay género especificado. Pero Dios tiene cuidado de eso, y la palabra aquí para varón, al hombre, es una palabra ish, que es netamente para sexo masculino. Así que Dios dice, y se unirá el varón, el de género varón, con una isha, con una mujer del sexo femenino. O sea, Dios no deja aquí nada de que dudita, de que maybe, de que tal vez. No, Dios dice, mi orden es un hombre se casa con una mujer y punto. Ese es el orden inalterable. ¿Le gusta al mundo esto? No, esto no le gusta al mundo. Pero esto es lo que el mundo necesita. O se hace el gran desorden que tenemos ahora, que ya no se sabe ni qué es, como hablábamos con unos hermanos ayer. Ya parecen rarezas, realmente ya no se sabe qué son. Entonces, no, Dios dice, hombre y mujer se van a casar.
estos problemas de desorden en cuanto al matrimonio es que han traído siempre, lastimosamente, la ira de Dios sobre las personas que lo practican. El gran juicio de Sodoma, Gomorra, Adán y Zeboín es a causa de esto, de la perversión del género. Los hombres querían tener relaciones con hombres y las mujeres, pues no dudo que no también. Y por esta razón dice la Biblia que Dios destruyó a estas 4 ciudades con fuego desde el cielo. Porque eran 4, yo no sé si usted sabía. No solamente Sodoma y Gomorra. Adán y Zeboín, que eran ciudades también vecinas, también fueron calcinadas. Eso usted lo encuentra en Deuteronomio 29, 23. Entonces, esta cuestión atrae la ira de Dios sobre el ser humano, el que altera en su orden divino en cuanto al matrimonio. Sí. Entonces, nosotros estamos aquí para proclamar cuál es el orden correcto. No puede haber una iglesia que de verdad tiene la fe cristiana o basada en la Biblia que defienda que sí se puede casar un hombre con una mujer, o un hombre con hombre y una mujer con mujer. No puede haber. No puede. Eso es ponernos en contra del Señor, alterar su orden y nosotros ir cambiándolo. Ahora, ¿qué diremos del matrimonio aquí adentro? ¿Cómo estamos también con eso? Dios ha puesto orden en nuestros matrimonios y lo sabemos muy bien. Y necesitamos ese orden. O de lo contrario, el matrimonio no prospera. El matrimonio cristiano hablo. Aún el matrimonio cristiano, si no se sujeta al orden establecido por Dios en el matrimonio, fracasará. Ay, hermano, ya sé con qué viene. Que la mujer, que debe sujetarse al hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer. Sí, ya lo sabemos, es que esa es la ley de Dios, ese es el orden establecido por Dios. La cosa es, ¿estamos de acuerdo al orden? ¿Estamos viviendo de acuerdo al orden? ¿O simplemente es una ley para mí que no tiene relevancia y sigo viviendo mi matrimonio como yo quiero? ¿Cómo se vive cuando se altera ese orden? ¿Cómo vive el matrimonio cuando eso no se respeta? Usted lo sabe muy bien. Desorden, pleito, pelea, ira. No hay paz, no hay tranquilidad ahí. ¿Para qué Dios establece el orden? Para nuestro propio bien. Y si un matrimonio obedece el orden establecido, vive bien. Vive feliz. Vive en paz. Que no haga eso. Ahí está la riña de siempre. El pleito de siempre. ¿Vale la pena vivir así? Yo creo que no. Entonces usted, varón, está haciendo lo que Dios le pide en su matrimonio, está tratando a su esposa como es debido. Porque cuando hablamos de los hijos, ¿verdad? Que los hijos sean obedientes a los padres, ahí decimos amén, así es como tienen que ser, que cumplan con su parte. Bueno, pues los hijos también deberían recordarnos que cuando fallamos a la parte que nos toca, ellos digan, hey, también tú, papá, ¿verdad? Papá, no estés tratando mal a mamá, no seas rudo con ella. ¿No es eso lo que dice la Biblia para los esposos? Eso es. Si no lo hacemos así, estamos alterando el orden. Y los problemas vienen a nosotros. Dios no sufre las secuelas de que no obedezcamos los mandamientos en el matrimonio. Él siempre está tranquilo, está bien. Los que la sufrimos somos nosotros. Entonces, pongamos atención a eso. Cuando la mamá se revela en contra del esposo a cada rato, que el hijo vaya y le recuerde, mamá, acuérdate, debes sujetarte a mi papá. Con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Ya a veces bromeo con mi esposa y mi hija que no entiende la broma. Me dice, papi, no le pegues a mami, ella es tu esposa. Digo yo, qué bueno, que entienda que en el matrimonio no puede haber maltrato. No puede haber. Entonces,
nosotros debemos estar conscientes de que hay un orden establecido en la casa. Hermanos varones, hay un trato establecido por Dios para su esposa. Como vaso que se quiebra fácil. Y si usted da con palabra dura y palabra dura y palabra dura, va en contra del orden de Dios. Está en problemas. Y si la hermana encima se defiende con capa y espada y no se deja dominar y que primero muerta y bueno, también en problemas. ¿Y qué hay en el matrimonio? Todo menos paz, todo menos armonía, todo menos unidad. Y Dios dijo, cuando se unan van a ser uno solo ustedes dos. No, eso es lo que menos hay. El matrimonio debería ser ese huerto donde nos pusieron con esas reglas ya establecidas, pero para que yo disfrute lo que hay ahí. Yo debería disfrutar el matrimonio. Hermanos varones, ¿cuántos lo están disfrutando? Ay, hermano, por favor, dígame. Hermana, hermana, ¿cuántos están disfrutando su matrimonio? Mi matrimonio, dirá usted, es un huerto. Yo me deleito estar allá adentro. ¿Verdad? Que no digan por ahí que el que está afuera, ¿verdad? El matrimonio se le hace como limón. ¿Verdad? Que se le hace agua en la boca. Pero cuando ya está en él, aturra la cara, ¿verdad? No, el matrimonio debería ser para mí ese huerto, un lugar maravilloso, un ambiente que Dios preparó para mi delicia, para mi descanso, no para la pelea, para el descanso. Eso debería ser, con frutos de amor, con frutos de paz, de tranquilidad, de bonanza, de entendimiento. Pero ¿qué suele haber a veces? En lugar de tener un huerto, ya casi hay un muerto. Porque no están respetando lo que a cada uno le toca. Por algo Dios trajo este mensaje hoy. Otra cosa que forma parte del orden establecido en el matrimonio es la primordialidad, que es primero para ti. En tu matrimonio, tu esposa, hermano varón, es lo primero y primordial para ti después del Señor. Y para la esposa, el esposo. No es el papá, ni la mamá, ni el hermano, ni la hermana, ni los amigos, menos. Es tu esposo, tu primordialidad, es tu esposa, lo primero. Ese es el orden establecido por Dios. Dios dijo, serás uno con esa otra persona. No hay esa unidad con ningún otro ser humano. Ni siquiera tu hijo es uno contigo. Como dice Dios, lo es tu esposo, lo es tu esposa. Es lo más importante. Y sí o no que cuando alteramos ese orden nos metemos en problemas. Cuando el esposo empieza a ver más las necesidades de los papás que las que tienen en su propia casa, sí o no que hay pleito. Sí habrá, porque eso no es el orden. Cuando vas a negarle las necesidades de tu casa porque vas a suplir las necesidades de tu mamá y tu papá. Mira, yo entiendo que amas a tu papá y a tu mamá, pero debes entender que en este medio ambiente donde ya estás, la persona más importante es tu esposo, esposa, tus hijos. Después vienen los demás. Deje afuerita los que tienen que estar afuerita. Y hermanita, no haga su entradita por ninguna parte. Quédese de lejos. Aquí es la mamá del muchacho, de la muchacha. Quédese retiradita. Porque este es el orden divino que trae bienestar al matrimonio. Trae bien. Viven en paz y tranquilos. Pero cuando cada uno está pensando más allá en que su papá y su mamá, y no digo que no hay que hacerlo, pero siempre y cuando ya haya solventado la necesidad de tu propia casa. No voy a estar preocupándome más por lo de afuera cuando Dios me ha encargado de primera mano a mi esposa y a mis hijos.
Y este suele ser un problema grande en este país, porque aquí ganamos dinero y queremos mandar y queremos ayudar y en esto y lo otro. Está bien si puedes hacerlo, pero debes estar en común acuerdo con tu esposa, con tu cónyuge, habiendo ya solventado las necesidades de tu casa primero. Después haz lo que tengas que hacer. Pero no nos metamos en este desorden que va a traer conflicto, va a traer pleito y hasta división y por último el divorcio, porque mucha gente se divorcia por esto, por cuestiones económicas. Parece que no te has casado conmigo y la Biblia dice, dejará, dígalo hermano, dejará el hombre a su papá en Honduras, lo va a dejar en México y se va a unir a su mujer ahí en el apartamento humilde todo, pero va a vivir con ella. ¿Ya? Deje ya, papitis, mamitis, está en otro medio ambiente y aquí es su familia primero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, pero cuando cuidamos más a otro que al de mi propia casa, estoy alterando el orden divino. Cuando presto más atención al cuidado del papá o de la mamá más que de mi esposa, de mi esposo, estoy alterando el orden divino. Algunos todavía no hemos dejado esa, ¿verdad? Esa dependencia de estar ahí. Y pasan, el cordón umbilical, y pasan más tiempo en la casa de los papás que en la casa con los hijos y la esposa. Yo conocí a una persona hace mucho tiempo que llegando del trabajo con la camiseta al hombro y vámonos para donde estaba la mamá, allá se estaba todo el día y la esposa ya estaba con los hijos. Y ¿para qué se casó entonces? ¿Verdad? Pero hay personas que no entienden eso. Cuando te casas con alguien, ellos son tu prioridad. Después los papás, hermanos, padres, no me vean tan mal, por favor. Pero es que el matrimonio es eso. Es la unidad entre los dos. Y ya después, lo que sobre. No, realmente lo que pueda hacer para los demás. Ese es el orden divino. Usted no va a estar poniendo a otra gente más que su casa en primer lugar. No se puede. No se puede. Entonces, hermanos, para ir terminando, recapitulando todo, no alteremos el orden que Dios ha puesto, porque el orden que Dios ha puesto en cada ambiente en el que estamos es para nuestro propio beneficio. Si usted lo acata, usted vivirá bien, y vivirá bien en el matrimonio si acata estas órdenes. ¿No es cierto? Practíquelo y usted mismo dará su testimonio que eso es verdad. Póngase de pie, por favor. Concéntrese un momento y vamos a orar. Señor, te bendigo. Te doy gloria, mi Rey. Eres sabio sin medida. Eres bueno, Señor, y misericordioso sin comparación. En tu inmensa sabiduría me aconsejas día a día cómo he de vivir para mi propio bien. Señor, no quiero alterar en ninguna cosa el orden que tú has establecido. Yo sé que hoy nos has hablado, Señor, y esta palabra ha pegado en muchos corazones haciéndolos reflexionar. Y como siempre hago, Señor, es indispensable que en un momento como este pueda también hacer el llamado a aquella persona que quiera venir al Señor y entregarle su vida y vivir bien. Esta es otra de las cosas que Dios nos ha pedido. Ven a mí, dijo Jesús. Tú que todavía estás alejado de Cristo, ven a Jesús. Ven a este medio ambiente que Él ha generado aquí, un ambiente espiritual donde solo aquí encuentras paz, tranquilidad. Solo aquí tienes la esperanza de que tu matrimonio Dios lo va a bendecir. Solo aquí tienes la esperanza de que Dios va a cambiar a tu esposo, a tu esposa. Es aquí, solo en este medio ambiente espiritual, donde Dios te promete ayudarte, bendecirte. Pero tienes que venir a Él primero. Amiga que vino hoy, amigo que está aquí, no nos gusta presionar para nada en esta iglesia, no es nuestra intención.
Pero si hoy siente deseo de pasar aquí, solo levante su mano o dígale a alguien, ayúdame, yo quiero pasar allá al frente. Y nosotros vamos a orar gustosamente por usted. Ser salvo no toma mayor esfuerzo más que levantarse y venir aquí y hacer una oración. Mientras oramos, Espíritu Santo glorioso, toca a las vidas y al sentir esa necesidad que tienen de ti. Vivir bajo tus reglas y tus mandamientos. A muchos les es gravoso, para otros entendemos que aquí hay bien, aquí hay paz y tranquilidad. Oh Señor, ojalá ellos también lo pueden sentir. Por favor, Señor, bendice a esta iglesia, ayúdala, que decidamos vivir bajo tu orden en todas las cosas, que renunciemos, Señor, a cualquier alteración en el orden que tú nos has puesto. Yo te doy gracias por esta palabra, gracias por mis hermanos que la han oído, gracias por esa persona que nos está oyendo a través del internet. Señor, también para ellos es esta palabra. Gracias por ayudarnos una vez más, por este domingo, por este tiempo, por tu misericordia. Te alabo, te bendigo, te doy gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Recuerden, el Señor los ama. Él estará con ustedes en esta nueva semana.